Chicos, esta es la segunda parte de este video. Si aún no han visto la primera parte, los invito a hacerlo porque la verdad es que está muy interesante. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Para la siguiente uña voy a trabajar sobre una uña blanca y con el puntero más grande que tengan voy a hacer puntos muy grandes sin seguir un patrón en específico. Seco por 10 segundos. Con un puntero mediano empapado en blanco voy a hacerle puntitos en el medio. No a todos, solo a algunos. Seco por 30 segundos en este caso, ¿ok? Porque recuerda que estamos trabajando punto sobre punto y es probable que el producto esté concentrado ahí en el medio. Y en este caso deseo que se seque completamente esos puntitos, porque voy a seguir trabajando sobre ellos. Cojo el puntero grande, empapado en negro nuevamente, y le voy a hacer un puntito al costadito. Y otro puntito sobre. Acá le voy a hacer sobre también. Acá al costadito. Y acá sobre. Seco por 30 segundos. Y con el puntero empapado en negro le doy en el medio. ¿Sí? Seco por 10 segundos. Y ahora sí empiezo a como que rellenar de puntitos. Para darle ese toque final. ¿Ok? Si ustedes desean lo dejan así, si desean lo rellenan con más puntitos. Depende de ustedes, chicas. Ahora sí voy a pasar a secar por un minuto, porque recuerden que estamos aplicando punto sobre punto y el producto bien podría estar concentrado en el medio. Y queremos que esas uñas se sequen bien. Aplico top coat y curo por 30 segundos. Y así quedaría el modelo final. Para el siguiente modelo voy a utilizar una uña en blanco y con un pincelito de estos. Y aquí ya, chicas, empezamos a trabajar de a pocos con un poquito de mano alzada. Como ustedes verán, yo no he cuidado muy bien de mi pincelito y está un poquito abierto. Pero eso no es problema porque yo lo embadurno bien con el producto para que así se junten las cerdas. Limpiamos un poquito. Y aquí, chicas, vamos a hacer una rayita. No tiene que ser perfecta porque solamente quiero que sea mi guía para lo siguiente que voy a hacer encima. Cogemos el esmalte negro y rellenamos hasta donde he llegado con mi rayita. Que es más o menos ahí, ¿verdad? Secamos por 30 segundos. Le voy a pasar una segunda capa porque no me gusta cómo quedó el color. Ha quedado medio translúcido y yo quiero que el color esté muy definido. Es un gusto personal, si ustedes desean lo dejan tal cual. Secamos por 30. Ahora voy a empezar a trabajar con puntitos sobre el color negro. Tengan mucho cuidado en este paso porque recuerden que el color negro aún no le hemos aplicado top coat y está expuesto. Entonces, si ustedes desean, pueden pasarle una capita de top coat y sobre eso trabajar con puntos. Depende de ustedes.
La paleta tiene que estar cargada con el esmalte porque deseo puntos grandes, ¿ok? Le doy acá. Le doy hasta formar puntos más grandes. Si ustedes tienen punteros mucho más grandes que los míos sería ideal, pero yo solamente tengo estos. ¿Sí? Y aquí secamos. Voy a secar 30 segundos porque esos puntos son muy grandes. Voy a seguir trabajando encima de ellos y no quiero que en el centro esté fresco y cuando trabaje sobre ellos se me empieza a desparramar el producto. Ahora con un puntero más chico voy a hacerle cabecita a estas uniones. Por acá también. Acá trato de arreglar porque acá, si se dan cuenta, parece que estuviese más bajo que esta parte de acá. Regreso a mi puntero más grande y comienzo a dar puntas. ¿Sí? Seco por 10 segundos. Y con un puntero más chico hago más puntitos para rellenar esa parte. ¿Sí? Colocamos top coat y paso a lámpara por 30. Y así quedaría el modelo final. Si se dan cuenta, he tratado de concentrar más puntitos en la parte baja que en la parte alta, ¿ok? En el siguiente modelo vamos a trabajar sobre una uña en blanco y con un pincelito de estos le vamos a hacer una rayita al medio. Y otra rayita en vertical. Acá 2 rayitas más. ¿Sí? Y aquí pasamos a rellenar con la misma brochita del gel semipermanente. ¿Sí? No se preocupen si no llegan hasta el fondo porque con esto corrigen. Si les parece que le quedó un poquito chueco, siempre pueden corregir con una brochita de silicón. En este caso yo estoy utilizando esta que es de la marca Organics. Lo empapan en un poquito de Synergy Wipe y limpian esa partecita. ¿Sí? Siempre, lo ideal no es que les pase esto, pero a veces pasa, chicas, y uno tiene que buscar la manera de solucionar y no quedarse llorando sobre el problema.
También podrían utilizar la otra punta que trae este mismo pincel para darle más definición a los bordes. ¿Sí? Y ahí nos quedamos. Paso en lámpara por 30 segundos. Si ustedes desean, lo dejan así, pero yo deseo darle un poquito más de definición al color, porque yo lo veo un poquito transparente. Defino los bordes poquitito, pero ya esta segunda pasada más relajado, porque ya tiene el color de la primera capa, entonces no es necesario acá ser tan detallista como en la primera capa. Ok, vuelvo a pasar en lámpara por 30 segundos y aquí cojo el puntero más grande que tenga y le doy un puntito, otro puntito más encima para que el color se me expanda un poquito. Acá también. Acá igual. Con el mismo puntero grande aplico puntitos negros. Y curo por 30 segundos. Sello con top coat. Y así quedaría, chicas. Para el siguiente modelo voy a utilizar una uña en blanco y mi painting gel black de la marca Organics. Los painting gel de la marca Organics tienden a separarse, por lo que siempre es bueno darle una pequeña movidita antes de empezar a trabajar con ellos. Voy a separar un poquito de painting gel en la paletita. Entonces hago una línea por acá. Otra línea por acá. Trato de definir bien esa línea. Defino una línea más por acá. Otra línea más por acá. Y la última que sería por acá. Esta línea última la hago un poquito más gruesa, ¿ok? Es un gusto personal, si ustedes desean la hacen más delgada. Acá también quiero darle un poquito más de grosor en la parte de acá. Ahora paso a secar esto por 10 segundos para que no se me mueva el producto. Cojo un puntero mediano y
le voy dando sus puntitos. ¿Okay? Ahora cojo un puntero más grande, también le doy puntos en la parte de acá. Ojo, los puntitos los estoy trabajando con gel semipermanente. Painting gel para las rayitas y gel semipermanente para los puntos. Acá estoy tratando de hacerlo un poquito más grandes. Trabajo esta parte con un puntero más grande, trabajo esta parte. Acá le agrego un puntito más, ¿sí? Y otro más acá. Con el puntero más chiquito también le doy acá. Y con el más chiquitito lo voy a dar por acá. Acá también. Acá le voy a dar un puntito más por acá. ¿Sí? Seco por 30 segundos. Aplico top coat. Y curo por 1 minuto. Y así quedaría el modelo final. Y listo, chicos, esto sería todo por el video del día de hoy. Si les ha gustado este video y les ha parecido útil la información impartida el día de hoy, no se olviden de darle like, comentar y suscribirse para que así le puedan dar más movimiento a este video y llegue a personas que de pronto necesiten tener este tipo de información consigo. Los invito también a practicar, a no quedarse solamente como espectadores, sino que a poner en práctica todo lo compartido el día de hoy. Porque, chicos, mirando solamente no se aprende. Necesariamente tienen que practicar si es que desean ver algún tipo de mejoría en sus diseños, ¿ok? Y nada, chicos, cuídense mucho, tengan un feliz día y un fuerte abrazo. Bye.